Nadie en la subasta de Dry Creek entendía por qué Marin Halis había pagado dinero por un toro tan delgado. Sus caderas sobresalían como postes de una cerca. Tenía el cuerpo cubierto de tantas garrapatas que los hombres lo llamaban un cadáver andante. Preston Carrington, dueño de más tierras que cualquier otra persona del condado, se rió en su cara y anunció que aquella madre soltera estaría arruinada antes de que llegara el otoño. Marin no discutió. Llevó el toro a casa, llamó a un veterinario, reconstruyó su pastura y esperó. Entonces, una mañana, el cielo se volvió blanco, descendieron 200 garcillas bueyeras y todo comenzó a cambiar. Si te gustan las historias en las que alguien a quien todos daban por perdido termina dándole la vuelta a la situación, suscríbete y acompaña a Marin hasta el final. El establo de subastas de Dry Creek olía a diésel, virutas de cedro caliente y a la paciencia agria de hombres que llevaban sentados en bancos de madera desde las 10 de la mañana. Julio se había instalado sobre el condado como una mano presionada contra la nuca, y los ventiladores de las vigas del techo solo empujaban el calor de una esquina del lugar hacia otra. Para cuando llamaron al último corral, la mitad de los compradores ya había guardado sus tarjetas y se había marchado hacia sus camionetas. Marin Halis permaneció sentada cerca de la baranda, con el sombrero echado hacia atrás y los antebrazos apoyados sobre las rodillas. Había aprendido años atrás que las cosas que nadie quería aparecían al final del día, cuando los hombres con dinero estaban cansados y los hombres con orgullo habían dejado de prestar atención. La puerta del corral traqueteó y el último animal salió sobre el aserrín. Toda la sala emitió un sonido que estaba a medio camino entre un gemido y una carcajada. Era un cruce de Angus rojo, quizá de 3 años, y parecía algo que había quedado abandonado después de una sequía y luego había sido olvidado por todos los que alguna vez habían sido sus dueños. Sus costillas sobresalían formando sombras marcadas. Su pelaje había adquirido el color del polvo acumulado en el alféizar de una ventana, irregular sobre los hombros y desgastado hasta dejar ver la piel gris desnuda a lo largo del pecho, alrededor del cuello y detrás de las orejas. Las garrapatas se agrupaban tan densamente que parecían grava vertida dentro de los pliegues de su piel, y movía lentamente la cabeza, sin demasiada esperanza, intentando espantar una mosca que no dejaba en paz uno de sus ojos. Fue entonces cuando Preston Carrington se rió. Estaba sentado donde siempre, 3 filas más atrás, en el pasillo central, con una camisa impecable de broches de perla y un sombrero que probablemente nunca había recibido una gota de lluvia. A su lado estaban 2 hombres que administraban partes de su operación y un banquero al que le gustaba dejarse ver junto a él. «Eso necesita una tumba, no un pastizal», dijo Preston. Y el lugar entero estalló en carcajadas. Incluso algunos de los hombres que habían ido a comprar barato se sintieron con libertad de reírse con él, porque reírse junto a Preston Carrington siempre había sido lo más seguro que una persona podía hacer en el condado de Dry Creek. Marin no se rió y tampoco miró a Preston. Estaba observando las patas del toro. Rectas, limpias, sin hinchazón en las articulaciones, sin cojera. Observaba qué tan ancho era de los hombros, incluso con toda la carne que había perdido y la profundidad que aún conservaba en el pecho. También se fijaba en la manera en que sus ojos seguían al encargado del corral en lugar de perderse en el vacío. Había trabajado durante 4 años en la sala de una clínica veterinaria rural antes de que naciera Tessa. Había sujetado terneros para ponerles inyecciones y había aprendido a distinguir la diferencia entre un animal que estaba acabado y uno que simplemente estaba muriéndose de hambre. Y esa diferencia era exactamente lo que estaba observando. Entonces se inclinó 1 centímetro más y vio la placa de identificación de la oreja, agrietada y descolorida por el sol, del tipo antiguo, con una marca de hierro estampada en una esquina. Algo en el fondo de su mente se movió, como una llave girando dentro de una cerradura rígida. Levantó su tarjeta. $350. Everett dudó porque se había preparado para que nadie comprara al animal. Luego aceptó la oferta y pidió 2 veces más. Nadie en el establo dijo una palabra. Cuando cayó el mazo, Preston Carrington se giró en su asiento para descubrir quién había hecho la oferta. Y cuando la vio, sonrió como sonríe un hombre cuando un niño acaba de intentar pagar las compras con dinero de juguete. $350, dijo.
Es una manera muy cara de demostrar que no perteneces a este lugar. Marin se puso de pie, bajó los escalones con sus botas, caminó hasta la pequeña ventanilla ubicada al costado de la oficina y firmó los papeles. No le respondió. Había aprendido que una mujer que discute en aquel establo termina convirtiéndose en la historia. Y ella no quería ser la historia. Quería al toro. Afuera, en el callejón detrás del establo, la luz se estaba volviendo naranja y alargada. La rampa de carga golpeaba y resonaba mientras su remolque soportaba el peso del animal. Marin se subió al guardabarros para mirarlo a través de las tablas. Ahora estaba cerca. Lo bastante cerca como para olerlo. Volvió a encontrar la placa y la giró con 2 dedos hasta poder leer la marca estampada junto al número. Era una pequeña figura, un triángulo de parte superior plana con una línea debajo. Y ella ya la había visto antes. La había visto años atrás en un portapapeles dentro de una sala de examinación de la clínica, cuando todavía llevaba uniformes médicos y aún creía que terminaría dedicándose al trabajo con ganado. Se sentó de nuevo sobre el guardabarros, bajo el calor, con una mano apoyada en el metal caliente del remolque e intentó recordar exactamente dónde había visto aquella marca. Durante el viaje de regreso decidió llamarlo Capper, simplemente por el color que los últimos rayos del sol le daban a su cuerpo. Y lo puso en el corral más alejado detrás del granero, a unos 150 pies de cualquier otra criatura que respirara. Hallis Creek Ranch se extendía sobre 46 acres a lo largo de un arroyo poco profundo bordeado de álamos, que para agosto se reducía a una cadena de pequeñas pozas verdes. La propiedad tenía un pequeño grupo de vacas, un buen caballo de trabajo, una hipoteca y una hija de 15 años que tenía opiniones muy claras sobre el olor del establo. Tessa salió al porche con un paño de cocina sobre el hombro. Mientras Marin desenganchaba el remolque, la muchacha miró al animal dentro del corral, miró a su madre y solo dijo: «Espero que esa cosa haya costado poco». Marin respondió que sí. Después tomó la manguera y permaneció allí durante mucho tiempo, dejando que Capper bebiera en tragos lentos y agotados mientras observaba cómo los músculos de su garganta trabajaban con cada sorbo. El doctor Silas Bond llegó a la mañana siguiente, a las 7, antes de que el calor se hiciera insoportable. Conducía una camioneta con una caja de herramientas en la parte trasera y 2 décadas de polvo incrustado en las juntas. Tenía más de 60 años. No adulaba a nadie y, una vez, le había dicho a Marin directamente que ella hacía mejores preguntas que la mayoría de los hombres que pagaban sus facturas. Bond examinó a Capper durante 1 hora entera, usando las manos, los ojos, un termómetro y una aguja. Después se quedó junto a la baranda del corral y se lo dijo sin rodeos. El toro estaba anémico, gravemente deshidratado y tenía una infestación de parásitos externos peor que cualquier otra que hubiera visto ese año. Pero, escondido detrás de todo aquello, todavía había un animal sin fiebre, sin secreciones, con los pulmones sanos y el sistema digestivo funcionando. Eso significaba que la situación era terrible, pero no desesperada. Y esas eran 2 cosas diferentes. Así que Marin hizo el trabajo ordinario. No hubo nada mágico en ninguna parte del proceso. Bond trató los parásitos de manera gradual en lugar de eliminarlos todos de una sola vez, porque acabar de golpe con una infestación tan grande en un animal anémico podía hacer que colapsara. Volvió para aplicar las dosis de seguimiento. Marin comenzó a alimentar a Capper con pequeñas cantidades frecuentes de buen heno de pasto y una ración baja en almidón. No permitió que la impaciencia la hiciera apresurarse, porque un animal que ha pasado hambre y recibe comida como si estuviera sano puede morir precisamente por culpa de esa bondad. Colocó minerales sueltos con cobre y selenio. El suelo del condado nunca había sido especialmente generoso con esos minerales. Marin mantuvo un cuaderno de espiral colgado de un clavo junto a la puerta y anotó todos los días su peso, la consistencia de sus heces, su temperatura y cuánto caminaba. Ese fue todo el milagro. Una aguja, agua limpia, alimento medido y una mujer que tomaba notas. Le costó dinero. El tractor necesitaba una bomba hidráulica desde la primavera, y el dinero que Marin había estado apartando para repararla terminó destinado a medicamentos, cuidado de las pezuñas, minerales y 3 visitas de Bond desde la clínica.
Parcheó el tractor con una manguera usada y una oración, y le dijo a Tessa que el viaje escolar de octubre todavía era posible. Y era cierto, aunque apenas. No habría podido explicarle a nadie en el condado porque estaba tan segura de que nada de aquello había sido un error. Solo sabía que había visto al toro seguir con la mirada las botas del encargado del corral sobre el aserrín cuando tenía todas las razones del mundo para rendirse, y que un animal así normalmente no recibe una segunda oportunidad de nadie. Preston Carrington se enteró, por supuesto, porque en aquel condado todo viajaba por el mismo camino. Una tarde de jueves, mientras regresaba de un lugar donde hombres como él acostumbraban almorzar, redujo la velocidad de su camioneta junto a la cerca de Marin. Se quedó allí con un brazo apoyado en la ventanilla, mirando el corral de aislamiento, la red de heno y la tela de sombra que ella había sujetado con alambre sobre el lado oeste. Marin estaba al otro lado de la cerca, con una horquilla para estiércol entre las manos. Preston negó lentamente con la cabeza, disfrutando de la escena, y dijo: «Estás alimentando con dinero a un cadáver». Ella siguió trabajando con la horquilla. Él dejó que el silencio durara unos segundos. Porque era un hombre que sabía utilizar el silencio. Entonces hizo su verdadero movimiento. Le dijo que compraría sus 46 acres por un precio justo. Efectivo, rápido, sin intermediarios. Al menos véndelos antes de que este pasatiempo de rancho termine contigo, dijo. Lo dijo como lo hace un hombre cuando cree que está ofreciendo caridad. Marin le respondió que no. Eso fue todo. No dio ningún discurso sobre los derechos de agua de su abuelo. No hizo ningún comentario sobre su enorme entrada blanca. No hubo temblor en su voz. Solo dijo: «No, gracias». Y volvió al trabajo. Preston permaneció allí unos segundos más, esperando encontrar algo contra lo que empujar. No encontró nada. Y eso le molestó más de lo que lo habría hecho una discusión. Se marchó un poco más rápido de lo que había llegado. Marin terminó el corral, se lavó las manos en el grifo y permaneció un rato observando a Capper sacar heno de la red con una avidez lenta y deliberada que no había estado allí 4 días antes. No volvió a pensar en Preston Carrington durante el resto del día. Si él lo hubiera sabido, probablemente aquello lo habría insultado más que cualquier discusión. 3 semanas después, los números anotados en el clavo junto a la puerta comenzaron a subir. La cinta de pesaje avanzó, y luego volvió a avanzar. Las zonas grises y desnudas del pecho de Capper mostraron una primera capa fina de pelo nuevo. Su cuello se hizo más grueso. La mirada nerviosa y perseguida que antes había tenido desapareció de sus ojos, y cuando Marin entraba al corral por la mañana, él se acercaba a la baranda para recibirla en lugar de esperar para averiguar qué quería. Bon lo vio en su 4ª visita y dijo muy poco al respecto, porque no era un hombre que felicitara a la gente por hacer su trabajo. Lo que sí hizo fue tomar una fotografía con su teléfono de la vieja placa de identificación agrietada, sostener el teléfono con el brazo extendido y decir que la marca estampada en la esquina era una que no había visto en 5 o 6 años. Y que, si la recordaba bien, pertenecía a una ganadería que ya no existía. Un misterio. El nombre regresó a la mente de Marin aquella noche, de la misma manera en que a veces regresan los nombres. Estaba frente al fregadero, con las manos dentro del lavavajillas, cuando lo recordó. Red Mesa Genetics. Una pequeña ganadería de selección genética al oeste de la frontera del condado, con no más de 200 cabezas, dirigida por un anciano llamado Walt Emory, que había pasado 30 años seleccionando ganado capaz de reproducirse y conservar su peso en un calor que dejaba sin fuerzas a todo lo demás. Emory nunca había hecho mucha publicidad. Vendía a una lista pequeña y discreta de ganaderos que seguían regresando. Y la clínica donde Marin había trabajado había gestionado parte de la documentación relacionada con los envíos de semen de su ganadería. Por eso aquel triángulo con una línea debajo se había quedado alojado en algún rincón de su memoria como una astilla. Emory había muerto. Su familia había liquidado la operación con rapidez. El ganado había salido en lotes dispersos hacia compradores que no tenían idea de lo que estaban adquiriendo, y una línea genética construida durante 3 décadas simplemente se había disuelto entre el ganado de Texas, como un río que desaparece en la arena.
Marin no se lo contó a nadie. En cambio, concentró su atención en la tierra, porque un buen toro sobre un pasto malo no es más que una factura que come. 46 acres no pueden mantener un rebaño si los tratas como un solo pastizal y permites que el ganado permanezca en su rincón favorito hasta convertirlo todo en tierra. Así que pasó agosto y septiembre instalando cercas eléctricas móviles con hilo de polietileno y colocando postes de fibra de vidrio. Dividió la propiedad en 8 pequeños potreros con corredores que conducían hasta el agua y comenzó a mover sus vacas cada 3 o 4 días en lugar de cada 3 o 4 meses. Limpió la espesa maleza de mezquite a lo largo de la cerca sur, donde las moscas se reproducían a la sombra. Abrió el follaje para permitir que entrara el sol y dejó una franja baja de pasto corto junto al borde de la poza del arroyo, sin tocarla con maquinaria, porque ese tipo de terreno abierto y de vegetación baja era precisamente donde las aves que esperaban y cazaban insectos podían bajar a trabajar. Preston notó el hilo eléctrico porque Preston notaba todo lo que ocurría a lo largo de los caminos por los que conducía. Una tarde de octubre se detuvo mientras Marin enrollaba una bobina. Miró los pequeños potreros, la franja sin cortar junto al arroyo, los montones de maleza esperando ser quemados y el único hilo blanco de la cerca eléctrica que atravesaba un pastizal donde un rancho tradicional habría tenido 5 hileras de alambre de púas y un camino de agua abierto por una excavadora. —¿Qué crees exactamente que estás construyendo aquí? —preguntó. Luego respondió su propia pregunta, porque le gustaban más sus propias respuestas. Un santuario de vida silvestre que pretende ser un rancho. Estaba tan satisfecho con la frase que la repitió aquella misma tarde en la cooperativa y consiguió algunas risas allí también. Para el final de la semana, la mitad del condado ya la había escuchado. A mediados de aquel otoño, el animal del corral del fondo ya no era el animal que Marin había comprado. Capper había ganado más de 300 libras. El nuevo pelaje había crecido oscuro, brillante y de un rojo profundo, del color de una moneda recién sacada de un bolsillo. Se extendía liso sobre unos músculos que habían estado allí todo el tiempo, ocultos bajo la inanición, esperando. Marin se quedó junto a la baranda mirándolo y comprendió por primera vez, de verdad, que no había rescatado a un novillo con mala suerte. Había comprado un toro. Uno de verdad. Y lo había comprado por el precio de un juego de neumáticos para el remolque. Las aves llegaron en noviembre. Y llegaron en silencio. Marin estaba arrastrando la bobina de hilo por el tercer potrero cuando contó unas 10 garcillas bueyeras caminando entre la hierba, a pocos metros del costado de Capper. Blancas, encorvadas, con el pico amarillo, avanzaban con paciencia y picoteaban el suelo cada vez que sus pezuñas hacían saltar un saltamontes entre los tallos. Marin había visto garcillas bueyeras sobre el ganado toda su vida. Todos los ganaderos de Texas las habían visto. No le dio demasiada importancia. Solo lo anotó en su cuaderno porque anotaba todo en su cuaderno. A la tarde siguiente había 30. 2 días después dejó de contarlas. Simplemente se quedó de pie junto a la entrada con la bobina en la mano, observando una línea blanca en movimiento atravesar el pastizal detrás de sus vacas, como un equipo que sigue a una cosechadora. Salió al amanecer de un sábado y se detuvo en el escalón del porche con un pie todavía en el aire. El pastizal estaba blanco. No salpicado. No cubierto de pequeños puntos. Blanco en grupos, acumulaciones y largas líneas irregulares que se desplazaban y volvían a formarse mientras el ganado avanzaba. Y cada pocos segundos, otro pequeño grupo levantaba el vuelo desde el arroyo y descendía junto a los demás. Las garcillas caminaban entre las patas de sus vacas con el cuello recogido, atrapando saltamontes y moscas de los cuernos que el ganado hacía salir del pasto con sus pezuñas. Se posaban sobre el lomo y los hombros de Capper y picoteaban su piel con pequeños movimientos rápidos y prácticos. Cuando algo las asustaba, todo el pastizal se elevaba del suelo al mismo tiempo con un sonido parecido al de un centenar de sábanas agitadas por el viento. Y luego volvían a posarse 50 yardas más allá y retomaban el trabajo. Marin llamó a Bond porque quería la verdad más que una historia. Él fue hasta allí, observó durante 20 minutos y luego se apoyó en el capó de su camioneta. Entonces explicó exactamente lo que estaba viendo y lo que no estaba viendo.
Las garcillas siguen al ganado porque el ganado es excelente para hacer salir insectos, dijo. Y ese es todo el acuerdo. Las aves se alimentaban de saltamontes, moscas y escarabajos que las pezuñas hacían salir de la hierba. También podían picotear garrapatas y larvas sobre la piel de los animales cuando tenían la oportunidad. Y, en conjunto, 200 aves hambrientas trabajando sobre los mismos 40 acres todos los días podían reducir considerablemente la población de insectos que vivía dentro y alrededor de aquella tierra. Pero lo que no hacían, explicó Bond, era curar una infestación de parásitos. Ellas no habían salvado a Capper. Los medicamentos y el manejo habían salvado a Capper. Pero las aves habían llegado porque Marin había empezado a rotar sus pasturas. Había abierto la maleza. Había distribuido el estiércol en una capa fina que se secaba en lugar de acumularse. Y había dejado el borde del arroyo con pasto corto y agua abierta. Había construido un lugar donde valía la pena aterrizar. Y algo había aterrizado. Después de aquello, Marin se mantuvo al margen. Era la única decisión sensata que podía tomar. No alimentó a las aves, no les puso agua, no intentó cercarlas ni trató de retenerlas. Simplemente organizó sus movimientos de modo que el ganado estuviera en los potreros más cercanos al arroyo durante las primeras horas de la mañana, cuando las aves trabajaban con mayor intensidad. Y las dejó tranquilas. Ellas iban y venían cuando querían. Aún así, la noticia se extendió por Dry Creek. Entonces, los mismos que se habían reído en el establo de la subasta en julio comenzaron a llevar sus camionetas hasta el arcén de tierra de Marin al amanecer, para subirse a los estribos y mirar un pequeño pastizal donde cientos de aves blancas caminaban entre ganado rojo en medio de la niebla que se levantaba del arroyo. Everett Chow apareció un domingo. No dijo casi nada durante 10 minutos. Después dijo: en 19 años nunca había visto algo así en 46 acres. Preston también fue, aunque se aseguró de no bajarse de la camioneta. Observó el pastizal durante mucho tiempo con el motor encendido. Luego sacó un brazo por la ventanilla. «Felicidades», dijo. «Compraste un toro enfermo y conseguiste 200 aves que comen gratis». Lo dijo con la seguridad plana de un hombre que nunca había tenido que demostrar que tenía razón para ganarse la vida. Aseguró que las garcillas desaparecerían en 3 semanas. Que aquello era una casualidad de la temporada y que, cuando la novedad terminara, Marin estaría exactamente donde había estado en julio, atrasada con una deuda, sin suficiente pasto y jugando a hacer algo que no entendía. Marin respondió que quizá las aves se marcharían. Lo decía en serio. No tenía ninguna promesa de ningún pájaro. No se fueron. Disminuyeron un poco cuando llegó un frente frío. Y después regresaron con él. Para finales de mes, un grupo permanente comenzó a dormir en los álamos junto al arroyo y a trabajar en el pastizal con un horario más confiable que el de muchos hombres. Capper siguió mejorando. Su cinta de pesaje se estancó donde debía hacerlo, en la parte superior de su estructura, y Bond lo declaró estructuralmente sano hasta las pezuñas. Y en el cuaderno de Marin, en la columna donde registraba sus gastos, estaba ocurriendo algo silencioso. El dinero que había gastado aquella temporada en controlar las moscas quedó muy por debajo de lo que había presupuestado. No por un único milagro, sino porque la rotación había interrumpido el ciclo reproductivo de las moscas. La limpieza de la maleza había eliminado su lugar de reproducción. El tratamiento temprano había mantenido pequeños los problemas pequeños. Y 200 aves habían devorado una enorme cantidad de lo que quedaba. 4 ventajas ordinarias se habían acumulado. Entonces llegó la lluvia. Y llegó en el momento equivocado y en la cantidad equivocada. Fue un año extraño, de esos que los hombres mayores recuerdan durante décadas. 3 semanas de lluvias intensas y cálidas en un mes que normalmente era seco. Agua estancada en cada depresión y en cada huella de pezuña. Y antes de que nada pudiera drenarse, la temperatura volvió a subir directamente hasta los 90 grados. Todos los estanques ganaderos del condado subieron de nivel. Cada huella de rueda retuvo agua. Y en aquel aire cálido, húmedo y sin viento, los insectos salieron de la tierra.
en cantidades que nadie había visto en años. Moscas de los cuernos formando nubes sobre los rebaños, mosquitos saliendo de cada zona baja y larvas de garrapata sobreviviendo en la maleza que, en condiciones normales, se habría secado bajo el sol mucho antes. Golpeó a toda la región al mismo tiempo. Pero no golpeó a todas las operaciones de la misma manera. En Carrington Crown Ranch, 9.000 acres convertían cada pequeño problema en una factura enorme. Preston no era un tonto y nunca lo había sido. Su operación tenía corrales de manejo, mangas, básculas, un programa de trabajo sobre el papel y hombres que sabían utilizar cada parte de él. Pero tenía 1.700 cabezas de ganado pastando de manera continua en terrenos que requerían un día entero para atravesar. La maleza había invadido las zonas bajas porque limpiarla nunca había resultado rentable. Y el ganado se amontonaba alrededor de los puntos de agua, donde la infraestructura no se había movido en 15 años. Los insectos se reproducen donde se concentra el ganado. Tratar a tantos animales significa reunir a tantos animales. Y reunirlos en una extensión tan grande, con aquel calor, significaba horas extra, más trabajadores, combustible, productos comprados al precio que tuvieran esa semana, pérdida de peso y estrés para animales que ya estaban luchando contra el clima. Nada de aquello era una catástrofe. Pero todo significaba dinero saliendo rápidamente en una temporada en la que sus terneros no estaban ganando el peso esperado, porque una vaca pasa el día sacudiendo la cabeza y golpeándose con la cola en lugar de pastar cuando las moscas son tan numerosas. Mientras tanto, Marin caminaba por sus 46 acres cada mañana y podía ver a todos sus animales antes del desayuno. Cuando encontraba uno que empezaba a estar demasiado afectado alrededor de los ojos, lo trataba ese mismo día, no la semana siguiente. Cuando llegaba el momento de trabajar aquel pastizal, trasladaba el ganado fuera del terreno húmedo hacia los potreros más altos y dejaba descansar los bajos. Eso interrumpía el ciclo de las moscas que ponían sus huevos en estiércol fresco y agua estancada. Y cada mañana, en la penumbra previa a la salida del sol, 200 garcillas descendían de los álamos y comenzaban a trabajar en la hierba. Sus vacas acababan de pasar por allí, comiéndose los insectos a medida que aparecían. Marin no tenía menos insectos que sus vecinos en términos absolutos. El cielo sobre todo el condado estaba lleno de ellos. Lo que tenía era un sistema en el que cada problema permanecía lo bastante pequeño como para que una sola mujer pudiera resolverlo. La Asociación de Ganaderos se reunió en abril en una sala detrás del banco. Había unas 30 sillas plegables, una cafetera y una conversación que llevaba demasiado tiempo pendiente sobre la presión de los parásitos. Preston dirigía aquella reunión como dirigía todo lo demás, desde el frente, tranquilo y seguro de sí mismo, cuando un joven ganadero levantó la mano y preguntó honestamente si los pequeños sistemas de rotación que la gente había comenzado a visitar valían la pena en terrenos de 60 acres. Preston ni siquiera dejó que la pregunta terminara de asentarse. No confundan sobrevivir en 46 acres con saber cómo manejar ganado, dijo. Hubo algunas risas, pero fueron más débiles de lo que él estaba acostumbrado a escuchar. Marin estaba en la última fila, junto a la puerta, con un vaso de café malo entre las manos. No se levantó. No respondió. Ni siquiera cambió de expresión. Porque había entendido desde julio que, en aquella sala, su silencio valía más que su voz. Lo que Preston no había tenido en cuenta era que Dana Whitlock estaba sentada 4 sillas más allá de Marin, con un cuaderno sobre las rodillas. Dana era la especialista agrícola del condado. Tenía 31 años, un título en ciencias del suelo y 3 años de experiencia trabajando para el Servicio de Extensión Agrícola. Había pasado toda la temporada húmeda atendiendo llamadas de ganaderos cuyos métodos de control de insectos habían fracasado. Había estado estudiando fotografías aéreas del condado durante todo el mes. Había notado que una pequeña propiedad junto al arroyo había mantenido forraje verde durante una temporada que había vuelto marrón todo lo que la rodeaba. Lo había observado desde el camino de tierra. También había escuchado hablar de las aves por boca de 4 personas diferentes. Y tenía exactamente el tipo de mente que no permite que una pregunta así quede sin respuesta. Después de la reunión, alcanzó a Marin en el estacionamiento y le preguntó si podía ir hasta su propiedad,
recorrer los potreros, revisar sus registros y tomar algunas muestras de forraje y suelo para el distrito. Marin dijo que sí. Dana fue 2 veces en 10 días y pasó casi toda una mañana en cada visita. Se marchó con copias de 2 años de anotaciones del cuaderno de espiral, una bolsa de plástico con tierra de 4 potreros y fotografías de un bajo junto al arroyo lleno de aves blancas. Y en algún momento de todo aquello, un martes, Preston Carrington escuchó de boca de un hombre del banco que la especialista del condado estaba preparando un informe formal sobre la propiedad de los Hallis. Estaba de pie junto al mostrador cuando lo escuchó. Fue la primera vez en todo aquel asunto en que la sonrisa desapareció de su rostro y no regresó durante un buen rato, porque una broma que había hecho delante de 30 personas acababa de convertirse en un documento con el nombre del condado. Hizo lo que hacen los hombres orgullosos cuando sienten que la historia comienza a escapárseles de las manos. Intentó cambiar de qué trataba la historia. Comenzó a decir que todas aquellas aves destrozarían el lugar, que una operación con cientos de aves silvestres durmiendo en ella era un problema sanitario esperando a ocurrir. Contaminación del agua, enfermedades que podían llegar en las alas desde quién sabía dónde. Decía que aquella mujer de Hallis estaba tomando algo completamente normal que ocurría en todos los ranchos de Texas y convirtiéndolo en una campaña publicitaria para sostener una propiedad que no podía mantenerse por sí misma. Que alguien debería investigar si todo aquello siquiera cumplía con las normas. Nunca lo decía como una acusación. Lo decía como una preocupación. Era la manera cobarde de decir algo sin hacerse responsable de haberlo dicho. Y funcionó lo bastante bien como para que, en mayo, se presentara una denuncia y se programara una inspección. Llegaron un miércoles por la mañana. 2 funcionarios del condado, con portapapeles, una camioneta con el sello del estado y una lista de asuntos que parecía haber salido de algún despacho. Marin los recibió en la barrera de entrada, abrió completamente la puerta y les dijo que podían ir a cualquier lugar que quisieran. Sabía quién estaba detrás de aquello. También sabía que no podía demostrarlo y que intentar hacerlo la metería en una pelea que no tenía ninguna razón para iniciar. Así que hizo lo único que llevaba haciendo desde julio. Dejó que el trabajo respondiera. Los condujo hasta el corral de aislamiento donde Capper había pasado sus primeros 90 días y les mostró por qué estaba situado allí, contra el viento y separado del resto del ganado. Les entregó el expediente veterinario, las facturas de Bond, los registros de tratamientos con fechas, las dosis, los seguimientos, los calendarios y la documentación del examen de aptitud reproductiva que estaba en proceso. Los llevó de potrero en potrero y les mostró su calendario de pastoreo, con los periodos de descanso de 30 días marcados a lápiz. La inspección duró 4 horas. Y no produjo nada. Porque no había nada que encontrar. Los registros eran más completos de lo que muchas operaciones comerciales de más del doble de su tamaño podrían haber presentado un miércoles sin previo aviso. El agua estaba limpia y había sido analizada. La carga ganadera era conservadora. Las aves, según escribió uno de los inspectores en una frase que Marin vería más tarde y conservaría, constituían una población completamente silvestre que utilizaba la propiedad voluntariamente, sin alimentación, confinamiento ni ningún tipo de atracción artificial. No hubo infracciones. No hubo multas. Ni siquiera hubo recomendaciones, salvo una pequeña observación sobre la necesidad de actualizar el cartel de advertencia de uno de los armarios donde guardaban productos químicos. Y como una inspección del condado es un asunto público, y como la gente de las zonas rurales habla, el resultado se extendió tan rápido como lo había hecho el rumor. Y todas las personas que lo escucharon hicieron exactamente la misma cuenta mental sobre de dónde había salido aquella denuncia. La presión regresó hacia el hombre que la había ejercido, como suele hacerlo la presión. Preston fue hasta allí 4 días después. Marin estaba colocando un poste cerca del camino cuando su camioneta se detuvo. No apagó el motor. ¿Disfrutando tus 15 minutos de fama?, dijo. Y por primera vez desde el establo de la subasta, Marin le respondió. Dejó el mazo en el suelo, apoyó las manos sobre el mango, lo miró directamente y dijo: «No estoy intentando ser famosa, Preston. Estoy intentando mantener sano a mi ganado». Eso fue todo.
No había enojo en su voz, ni triunfo, ni nada que él pudiera utilizar para engancharse. Pero marcó una línea entre los dos con tanta claridad que ambos la escucharon. Uno de ellos había pasado el año pendiente de su ganado. El otro había pasado el año pendiente de ella. Preston puso la camioneta en marcha sin decir nada más. Esa misma tarde, Bon llamó mientras Marin se lavaba las manos en el fregadero de la cocina. Por el tono de su voz, ella pudo notar que llevaba todo el día esperando para hacer aquella llamada. Los resultados completos de Capper habían llegado. El examen de aptitud reproductiva, la evaluación del semen, las mediciones y la búsqueda en el registro que Bon había conseguido que un conocido de una asociación de criadores realizara utilizando el antiguo número de identificación. Todo estaba listo. Bon no era hombre de crear suspenso. Lo que dijo fue: «Marin, no compraste un toro de $300. Y esperó a que ella se sentara antes de leerle el resto. Los resultados de Capper eran excelentes. No milagrosos. Bon fue muy cuidadoso con esa distinción. Y Marin lo fue todavía más. La calidad de su semen era muy buena. Su movilidad y morfología estaban cómodamente dentro del rango que se espera de un toro reproductor funcional y no de una apuesta. Su estructura era sólida en patas y pezuñas, algo que vale más en un toro reproductor sometido a estrés por calor que cualquier característica individual escrita sobre un papel. Y la búsqueda en el registro confirmó la placa de identificación. Era hijo de uno de los últimos sementales que Walt Emory había criado en Red Mesa. Su madre pertenecía a una línea de vacas que Emory había estado seleccionando durante 22 años por su tolerancia al calor y su eficiencia para aprovechar el forraje. Aquella línea genética se había dispersado cuando se liquidó la propiedad. Y los pocos toros que todavía la conservaban se encontraban principalmente en otros estados o ya eran demasiado viejos para trabajar. En el condado de Dry Creek, en aquel momento, solo había uno. Y entonces estaba la otra cosa. La cosa que hizo que todo aquel año cambiara de dirección como una puerta sobre una buena bisagra. Carrington Crown Ranch había terminado aquella temporada necesitando reorganizar parte de su grupo de toros reproductores. La primavera húmeda le había costado a Preston 2 sementales viejos y había dejado al descubierto cuánto dependía su programa de una genética que no resistía bien el calor. Llevaba meses buscando y regresaba una y otra vez insatisfecho con los precios. Y Preston Carrington, que había estado toda su vida en el negocio del ganado, sabía exactamente lo que había sido Red Mesa. Porque años atrás había recorrido los corrales de Walt Emory. Y había rechazado pagar el precio que Emory pedía, argumentando que una operación de 200 vacas sin presupuesto para publicidad no tenía derecho a cobrar tanto. La primera oferta llegó por medio de un administrador, por teléfono, con esa voz educada que utilizan los hombres cuando quieren algo pero quieren aparentar que no lo quieren demasiado. $25,000 por el toro. En efectivo. Se lo llevarían esa misma semana. Marin dijo que no. 3 días después, el mismo administrador volvió a llamar. Esta vez ofreció $40,000 y mencionó que el señor Carrington estaba dispuesto a ser flexible con las fechas. Marin volvió a decir que no. No estaba siendo arrogante. Tampoco estaba saboreando su victoria. Simplemente tenía un plan escrito en una hoja sobre la mesa de su cocina que valía más para ella, después de 4 años, que $40,000 en una sola tarde. Anotó ambas ofertas en el cuaderno del clavo junto a la puerta, con la misma letra con la que registraba los pesos, y volvió al trabajo. El último jueves de junio, casi un año después, a pocas semanas del aniversario del día en que había regresado de la subasta, una camioneta que reconoció entró por el camino de grava y se detuvo en el patio. Esta vez no había administrador, ni banquero, ni camisa impecable con broches de perla. Solo había un hombre con una camisa de trabajo que bajó de su propia camioneta y cerró la puerta en silencio. Y ese gesto fue, en sí mismo, lo más ruidoso que había ocurrido en aquella propiedad durante todo el año. Preston Carrington tuvo que atravesar su puerta. La misma puerta desde la que había apoyado el brazo para burlarse de ella. Y tuvo que cruzar su terreno a pie para decirle lo que había venido a decir.
Marin estaba junto al corral cuando él se acercó. No salió a encontrarse con él a mitad de camino. Detrás de ella, Capper estaba en el potrero más cercano, con la cabeza levantada por encima de la baranda. Pesaba 1600 libras de músculo rojo intenso, con el pelaje brillante, el lomo ancho y recto, observando a Preston con la atención tranquila e indiferente de un animal que jamás había tenido una razón para temerle a un hombre con sombrero. Más allá de él, el pastizal descendía hacia el arroyo formando franjas verdes y se extendía bajo la luz dorada de las 6 de la tarde. Las garcillas estaban dispersas por la hierba en cientos, levantándose y volviendo a posarse mientras trabajaban. Preston se detuvo a unos pasos de la baranda y observó al toro durante un largo momento. Era demasiado orgulloso para decir lo que estaba pensando. Pero era demasiado ganadero para ocultarlo. No se disculpó. Eso no estaba en él. Todavía no. Lo que hizo fue intentar convertir todo aquello en una transacción. Porque una transacción era un terreno que entendía. Y un hombre podía perder dinero allí sin perder la dignidad. «Te doy $60,000», dijo. Lo dijo claramente, sin el barniz del administrador. Y añadió: «Los dos sabemos que es más de lo que cualquier otra persona en el estado pondría sobre el papel». Marin dejó que sus palabras quedaran suspendidas en el aire. Luego dijo: «Por el toro que dijiste que no sobreviviría hasta el otoño». Preston no respondió. La tarde continuó haciendo su ruido alrededor de ellos. Una cigarra entre los álamos. El ganado moviéndose. El roce seco de 200 aves acomodándose entre la hierba. Y Marin no llenó el silencio por él. Esa era toda la diferencia entre los dos. Cuando finalmente habló, Preston miró al toro en lugar de mirarla a ella. «Me equivoqué con el toro», dijo. «Solo con el toro», respondió ella. El silencio que siguió fue el más largo de todo el año. Continuó más allá de la comodidad. Más allá del punto en que un hombre puede fingir que no escuchó. Y durante ese silencio, Preston Carrington tuvo que mirar lo que realmente había hecho. No se había limitado a juzgar mal a un animal. Cualquiera en aquel establo podía haber cometido ese error. Y la mayoría lo había hecho. Él había decidido en julio, antes de que cayera el mazo, que una mujer con 46 acres, una hipoteca, una hija adolescente, ningún apellido famoso en el letrero del establo de ventas y ningún asiento en las primeras filas no podía saber algo que él no supiera. Había construido un año entero de bromas sobre aquella idea. Había presentado una denuncia ante el condado por culpa de ella. Y cada cosa que había ocurrido después había nacido del hecho de que Marin había observado durante 2 segundos más de lo que él había observado. «Te subestimé», dijo. Marin aceptó aquellas palabras sin necesidad de hacerle daño con ellas. Le dijo que el toro no estaba en venta por ninguna cantidad. Y le explicó por qué. Capper sería la base de su propio programa reproductivo. Tenía un plan. Un calendario. Y venderlo significaría cambiar 4 buenos años por una buena tarde. Entonces, porque Marin era una ganadera y no una mujer coleccionando cabezas, le dijo que podría considerar un acuerdo reproductivo más adelante. Extracción y venta de semen, con un número limitado de dosis disponibles para operaciones del condado, con el precio establecido por ella, los horarios definidos por ella. Todo registrado en sus propios documentos y con ella conservando el control absoluto sobre cómo se utilizaba aquella línea genética. Preston dijo que lo pensaría. Los dos sabían que aceptaría. Le estrechó la mano, cruzó a pie el terreno de Marin hasta su camioneta y se marchó bajo un cielo lleno de aves que regresaban a los álamos. El informe de Dana Whitlock había seguido avanzando por los canales correspondientes y finalmente había llegado al distrito. El distrito estaba preparando un programa piloto sobre pastoreo rotativo y manejo integrado de la salud del ganado para pequeñas propiedades. Eran precisamente el tipo de terrenos que constituían la mayoría de los ranchos de Texas y que recibían muy poca investigación y apoyo especializado. Querían que Hallis Creek fuera uno de los 4 sitios de demostración. El programa incluía un pequeño estipendio anual, fondos de contrapartida para cercas e infraestructura de agua,
análisis de suelo y forraje sin costo y 2 jornadas de campo al año en las que otros ganaderos podrían recorrer sus potreros mientras Marin explicaba lo que había hecho y, más importante todavía, lo que no había funcionado. Dana fue muy directa sobre esa última parte. La razón por la que querían su propiedad era el cuaderno. El resto llegó de la manera en que llega el dinero real. Lentamente. Y en pequeñas cantidades. 4 pequeños ranchos hicieron depósitos para comprar dosis de semen para la primavera siguiente. Su propia camada de terneros se destetó con más peso que el año anterior utilizando los mismos acres. Refinanció la deuda a una tasa mejor porque un banquero que había pasado un año escuchando la opinión de Preston Carrington sobre ella ahora había leído un documento del condado que llevaba su nombre. Eso no la hizo rica. La hizo solvente. Y cualquiera que haya criado ganado con dinero prestado te dirá que lo segundo es mucho más impresionante que lo primero. Compró una bomba hidráulica reconstruida para el tractor y la pagó en efectivo. Y Tessa hizo el viaje escolar. Los hombres que se habían reído en julio comenzaron a llamarla de 1 en 1 y de 2 en 2. Ninguno mencionó jamás las risas. Preguntaban por el toro. Preguntaban cómo estaba moviendo el ganado, qué había hecho con la maleza de las zonas bajas y qué podían hacer para que las aves acudieran a sus propias propiedades. Marin les explicaba que las garcillas podían llegar a lugares como los suyos si dejaban tranquilo el borde del arroyo. Everett Shaw colgó una fotografía en la pared de la oficina del establo de subastas, justo donde los encargados del corral guardaban sus tarjetas de registro. A la izquierda, una fotografía tomada en julio durante el día de la subasta. Un animal delgado, con manchas grises, la cabeza baja sobre el aserrín. A la derecha, Capper en junio. Rojo como una moneda nueva. De pie sobre la hierba verde, con aves blancas alrededor de sus patas. En la reunión de la asociación de septiembre, en la misma sala detrás del mismo banco, un ganadero del extremo opuesto del condado se recostó en su silla plegable mientras hablaban sobre el control de parásitos y comenzó a hacer una broma sobre la mujer de las aves. Llegó a pronunciar unas 6 palabras. Desde el frente de la sala, Preston Carrington dijo sin siquiera girarse: «Quizá quieras ver los números antes de reírte». Eso fue todo. No buscó a Marin con la mirada. Y Marin, sentada en la última fila junto a la puerta con su café, tampoco lo buscó a él. En julio había deseado mucho aquel reconocimiento. En un establo lleno de hombres. Y había llegado tan tarde que descubrió que ya no lo necesitaba. Y descubrir eso valía más que cualquier reconocimiento que hubiera podido recibir. Al julio siguiente, 1 año y 4 días después de que Marin Hallis pagara $350 por un animal por el que nadie más había querido pujar, volvió a entrar en el establo de subastas de Dry Creek. Olía igual. Los ventiladores de las vigas seguían perdiendo su batalla contra el calor. Y los bancos todavía tenían 19 años de brillo de botas incrustado en la madera. Marin no había ido a comprar nada extraordinario. Buscaba 2 vacas preñadas y una válvula de flotador para un tanque de agua. Llevaba en el bolsillo de la camisa un cheque que cubriría todo. No había exhibición. No había séquito. Llevaba el mismo sombrero marcado por el sudor. Las mismas botas, reparadas 2 veces. La misma manera tranquila de sentarse donde pudiera ver el corral. Lo que había cambiado era todo lo demás. Everett Shaw la llamó por su nombre desde la tarima y preguntó por el toro delante de todo el salón. 2 hombres se movieron hacia un lado del banco para hacerle espacio sin que ella lo pidiera. Preston Carrington estaba sentado 3 filas atrás, en el pasillo central, donde siempre se había sentado. Y en algún momento de la subasta, los 2 se miraron desde lados opuestos de aquel establo abarrotado y caluroso. Él asintió. Marin respondió con un leve movimiento de cabeza. Y luego volvió a mirar hacia el corral. No hacía falta decir nada más. Y ninguno de los 2 intentó hacerlo. Marin llegó a casa con las últimas luces del día, con 2 buenas vacas en el remolque y las ventanas abiertas. Hallis Creek atravesaba la parte baja de la propiedad formando su cadena de pozas verdes. Los álamos se recortaban negros contra un cielo que adquiría el color de un melocotón.
Capper estaba en medio del tercer potrero, pastando, con el pelaje atrapando los últimos rayos de sol. Tessa salió al porche con las botas desatadas y se quedó en el último escalón. Observó el pastizal durante un rato, de esa manera en que uno observa un lugar cuando ha crecido allí y finalmente ha comenzado a parecerle digno de contemplación. —¿Crees que las aves volverán mañana? —preguntó. Marin miró hacia el arroyo. Un pequeño grupo de garcillas ya había levantado el vuelo desde el agua. Blancas como hojas de papel lanzadas al aire. Volaban bajo sobre la hierba hacia el ganado. Luego aparecieron más detrás. Después una larga línea irregular. Decenas y decenas. Hasta que el pastizal volvió a ponerse blanco al caer la tarde, igual que había ocurrido durante todo un año. Cientos de aves descendían sobre la hierba alrededor de un toro que un establo lleno de hombres había considerado inútil. Marin no respondió inmediatamente porque había aprendido a no prometer nada en nombre de las criaturas salvajes. Solo sabía lo que había construido. Y lo que aquello seguía atrayendo desde el cielo. Las aves nunca habían sido la razón de nada de aquello. Y siempre tuvo cuidado de no permitir que nadie contara la historia de esa manera. El toro había sido salvado por un veterinario, una aguja, agua limpia, alimento medido y 13 meses de una mujer escribiendo números en una página a la luz de una lámpara. El rancho había sido salvado por pequeños potreros, 30 días de descanso, maleza despejada y el cuidado de un animal a la vez. Las aves eran simplemente lo que podía verse desde el camino. La prueba visible de una sola idea que Preston Carrington nunca llegó a comprender del todo. Marin había dejado de intentar obligar a aquellos 46 acres a obedecerla. Había empezado a aprender a trabajar junto a ellos. Capper caminó por la hierba alta hacia el agua con la cabeza levantada. Las alas blancas se elevaron a su alrededor bajo las últimas luces del día. Cientos de ellas. Y volvieron a posarse. Un año antes, todo Dry Creek se había reído porque Marin Hallis había gastado $350 en algo que nadie quería. Ahora nadie se reía cuando las alas blancas descendían sobre Hallis Creek Ranch.